estamos muy contentas de poder compartir con ustedes este espacio que se llama Mujeres al Desnudo. Y queremos contarles que esta idea surgió justamente porque sentimos la necesidad de crear como estos espacios entre mujeres y poder platicar como en esta tranquilidad algunos elementos que tal vez nos han atravesado a lo largo de nuestra vida y pues de repente hasta las cuestionamos y no tenemos como cierto eco de poder sentir la confianza de platicarlas, de escuchar opiniones diferentes y pues aprender. Entonces, el nombre al desnudo es como destrabar estos nudos que a veces tenemos como mujeres en nuestra vida y pues bueno, a lo largo de los programas vamos a tener diferentes temáticas súper interesantes, así que pues esta es nuestra primera emisión. Y justamente para esta primera emisión tenemos a alguien muy especial para nosotras, que es la doctora Sheila Gutiérrez Solosóchitl. Sí, mi nombre es náhuatl, te tiene que decir. Eso. Y ella es expertísima comunicóloga, ella es académica también universitaria y tiene un trabajo también de investigación en género que me encanta. Por cierto, es expertísima en cine, a mí me encanta, pues cierro paréntesis, aprendo mucho de ella, síganla en las redes. No me sigas. Sheila, nos da muchísimo gusto que estés aquí, que aperturemos este espacio justamente con tu presencia y pues poder compartir un poquito desde tu experiencia no solo académica, sino también como personal, temas como la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es, ¿cómo y cuándo nos cayó el 20 que éramos mujeres? ¿Y qué hay alrededor? Porque esta autora, que se las recomendamos, buenísima, léala. Sara Sefcovic, que yo creo que lo estoy diciendo mal, pero pues así se escribe en español, ella menciona que necesitamos saber, ¿sí? Que esta construcción de alguna manera se va haciendo como en el día a día. No es algo que de la noche a la mañana pues tenemos nuestra construcción de que era ser mujer y mágicamente apareció, sino que fuimos en la cotidianidad. ¿A ti cómo te cayó el 20? ¿Recuerdas qué elementos, qué experiencia? ¿La abuelita te dijo algo? Bueno, antes de entrar de lleno con el tema, yo sí quiero felicitar a todo el equipo que está iniciando con este proyecto. Me parece un proyecto muy valioso, tal vez ustedes no lo sepan, pero están haciendo algo que se llama ciberfeminismo. Y es bien interesante este ejercicio que están empezando a trabajar porque están ejerciendo algo que se llama el derecho a comunicar de las mujeres, que está contemplado en la plataforma de Beijing. Y es algo que se ha venido luchando durante ya varios años, de que las mujeres tengan un mejor acceso a los medios de comunicación, y el internet y esta democratización de los medios al llegar las redes sociales está impulsando esto, ¿no? Me parece que este es un ejercicio muy valioso, el que abran un espacio donde cantidad de mujeres y muchas mujeres puedan venir a compartir sus visiones y sus experiencias, y yo sí las quiero y les quiero felicitar, los quiero felicitar, porque es un equipo diverso también el que está trabajando esto, así que espero que este sea el primer programa de muchos y agradecerles por haber pensado en mí. Es como, ¿por qué yo no? Así que yo agradezco mucho la invitación, muchas gracias. Respecto a lo que comentas, esta cuestión, la pregunta que lanzas es como muy filosófica y es como que la base de toda la filosofía también de cuando lanzas, ¿quién soy yo? Claro. ¿No? Esa pregunta que la humanidad se ha hecho por años y que no logra contestar y creo que no se va a responder nunca. Esta cuestión de ser mujer para mí ha sido un proceso desde nacimiento hasta el día de hoy, ¿no? Incluso el día de hoy, a mis 48 años de edad, sigo aprendiendo y conociendo cosas de mí. Entonces, esta respuesta de qué implica para mí ser mujer, en realidad está inacabada. Es algo que sigue construyéndose y que creo que hasta el último día que yo respire, voy a seguir respondiendo, ¿no? Claro. En mi caso, siempre fui muy rebelde desde niña.
que se nota, ¿no? Siempre fui muy rebelde desde niña, entonces, bueno, ahora que ya tengo todos estos conocimientos, entiendo que estaba cuestionando los mandatos masculinos, los mandatos patriarcales, ¿no? Eras feminista sin saber que eras feminista. No, pero yo siempre le saqué canas verdes a mi mamá porque era, saca el plato de tu hermano, ¿no? Y porque yo, si él tiene manos, ¿no? Y lava esto de tu papá, pero ¿por qué? Si él también puede lavarlo, ¿no? Tu papá se va a comer la pieza más grande de carne, pero ¿por qué? Si yo tengo hambre también, ¿no? Entonces, desde niña, tal vez la mayor parte de nosotras, solo que en realidad no tenemos conciencia de eso, venimos cuestionando estos mandatos, ¿no? Respecto a qué nos dicen, cómo se supone que tenemos que ser mujeres, ¿no? Esa cuestión de la opresión a las mujeres ha existido históricamente, ¿no? Recuerdo que en una de las lecturas que he tenido la oportunidad de hacer, la autora hablaba de cómo Aristóteles en su momento, por ejemplo, decía que las mujeres éramos hombres mal desarrollados, sí, ¿no? Sí, claro. Que el pene se había quedado adentro, no se había terminado de desarrollar, y como un hombre incompleto, hombres incompletos, ¿no? Y que finalmente eso hacía que nosotros las mujeres no fuésemos capaces de ser racionales o capaces de tomar decisiones porque la razón era inherente al hombre, ¿no? Entonces nos vamos hasta los antiguos griegos. ¿Cuántos milenios han pasado? Claro. Y esas ideas, de alguna manera, pero planteadas de otra manera, de otra forma, siguen estando vigentes en nuestro día a día, ¿no? Entonces esta lucha de las mujeres por ser vistas como personas, como seres humanos, como sujetas de derecho, tiene mucho tiempo construyéndose, muchísimo tiempo construyéndose. Técnicamente el feminismo tiene 300 años de historia, claro. de estar vigente como feminismo, pero antes del feminismo hay una etapa conocida como el feminismo o la época de las querellas, donde las mujeres no hablaban de que las mujeres tenían valor, pero siempre lo hacían respecto al varón o la mirada masculina, ¿no? Y entonces el feminismo llega un día y dice, somos ciudadanas, ¿no? Viene Olimpia de Gouges y dice, a ver, señor rey, ¿no? Acabo de leer su carta de la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos y pues, ¿dónde estamos nosotras, no? Claro, esta osadía que hace Olimpia de redactar este documento de los derechos de las mujeres y ciudadanas, lo paga con la vida, le corta la cabeza, ¿no? Y ahí es donde empieza, de a poco el feminismo ya a construirse, buscando cuestionar a todo un sistema, ¿no? Empiezan a preguntarse de dónde viene el origen de la opresión. Viene la mamá de Mary Shelley, la autora de El moderno Prometeo, Mary Wollstonecraft, y escribe la Vindicación de los derechos de las mujeres. Vienen las rusas, y entonces las mujeres se dan cuenta en este periodo del siglo de las luces o de la revolución industrial, que así como escriben la Declaración de los Hombres, no, de la Declaración de los Derechos Civiles, y utilizan el concepto de hombre y dejan fuera a las mujeres, ¿no? Las mujeres dicen, a ver, espérennos, ¿no? Francia logra darle un golpe a la monarquía, pero las mujeres también estuvimos presentes ahí, claro, ¿no? Entonces, y se invisibilizó sí, justamente fuimos nosotras las que llegamos a Versalles, las que logramos que el rey y la reina salieran de ahí, ¿no? Prácticamente los echamos para que se movieran a París y no aparecemos en ningún lado. ¿Dónde estamos, no? Entonces es como Sheila y hasta ahorita respondonas que llegan y cuestionan por qué tengo, ¿no? Yo siempre peleaba mucho con mi mamá cuando era niña porque yo quería jugar quemados, yo quería jugar burro al hoyo, yo quería jugar juegos de niños pesados, ¿no? De contacto, y mi mamá, y es que las niñas no juegan eso, pero ¿cuál es el problema con que yo juegue quemados? Pero te van a dar un balonazo, no importa. Pero te va a doler. No me importa, ¿no? Entonces yo nunca fui una niña de monjas. Siempre fui una niña que, claro, en aquellos tiempos donde yo era niña nos decían machorras, porque no era correcto que una señorita se comportara de esa manera. No cumplías ese estándar, No cumplías. para decir, era la niña, ¿no? Eras la Claro. niña, porque las niñas tenían que ser delicadas, porque las niñas tenían que jugar muñecas, porque las niñas no podían comportarse como los niños, porque las niñas eran señoritas
Y parte del ser señorita iba con, no te lo decían abiertamente, porque como niña no entendías estas cuestiones del himen y la virginidad, ¿no? Pero evidentemente montar bicicleta, montar a caballo podía generarte la pérdida del himen. Y si ya no tenías himen, tu valía como que no valías como mujer literal. No valías absolutamente nada, ¿no? Entonces yo en ese sentido siempre, para mi mamá fui un dolor de cabeza, ¿no? Recuerdo que en diciembre unos vecinitos fueron a sacar del tiradero una bicicleta ya toda oxidada, ¿no? Yo estaba encantadoramente vestida, con mi vestidito y mis calcetas caladas y mi moño, ¿no? Porque íbamos a ir a una nacida de niños y era como que fueron a sacar una bicicleta, ¿no? Yo quiero jugar con ellos. Y me escapé, porque mi mamá estaba terminando de arreglarse. Regresé con el vestido empapado de sangre. Se me enterraron de la bicicleta en la pierna. Me tuvieron que llevar a la Cruz Roja para hacerme suturas. Pero siempre he sido muy rebelde, ¿no? Evidentemente, ser una mujer que no entra dentro del molde que se ha construido históricamente desde los griegos, desde los romanos, desde toda la mirada judeocristiana, que es esta cuestión de la mujer sumisa, que está para servir a los hombres, a los otros, ¿no? Que es fuente de placer, ¿no? Y a la vez que no tiene derecho al placer. Y que no tiene derecho al placer, pues no ha sido fácil, ¿no? Sí, claro. En los ambientes de trabajo te cuelgan la etiqueta histérica, loca. Estás en tus días. Seguramente nadie le ha hecho el favor, sí, ¿no? claro. Cosas así, ¿no? Que finalmente demeritan a la persona, ¿no? Sí. Entonces, ese ser mujer para mí ha sido siempre de resistencia. O sea, qué bonito, qué bonito. Fíjate que hay algo que me capturó mucho de lo primero que dijiste y que obviamente se hila con toda esta historia, tanto como de la historia alternativa de la humanidad, en donde sí incluimos la visión de las mujeres y la acción de las mujeres, y cómo esto lo vuelves a retomar en tu propia vida, ¿no? Pero decías, el ser mujer es un proceso todavía no terminado. Me estoy construyendo constantemente como mujer. Y creo que esa idea pudiera ser como una punta de flecha, precisamente porque lo que siento yo que socialmente desde bien chiquitas nos dicen es que hay un producto determinado como que es ser mujer, y que si no logramos eso, somos de lo peor, o sea, no somos suficientes, no valemos la pena, o sea, justamente nos muestran como que el ser mujer debería ser algo ya acabado. O sea, tú vas a ser feliz, vas a ser la mujer realizada, no sé si eres mamá, si tienes a la pareja, que además tienes dinero y no sé, y te dan muchos regalos, o sea, toda esta visión mundo binario. Sí, claro. Entonces, creo que el hecho de que pudiéramos rescatar de lo que tú dices, la idea de que no, pues mi ser mujer es un proceso en construcción constante. Entonces, como que abre las posibilidades de poder darnos cuenta que como mujeres tenemos derecho a ser mujer como seamos. Y eso no determina si somos o no mujeres, estamos simplemente siendo mujeres. Y suena muy obvio, pero cuando lo vivimos de este lado, es un proceso muy liberador. Porque no estamos como cargando con este deber ser que ya inacabado, que no lo he logrado nunca y estoy toda mi vida tratando de lograr, ¿verdad? Digo, vemos a las abuelas que todavía posiblemente siguen como teniendo esa lucha existencial de si se toman un tiempo para sí mismas, pero se sienten culpables porque entonces van a ser las malas madres, las malas esposas, las malas mujeres. Entonces, creo que eso abre mucha posibilidad. Y justamente con toda esta historia que decías, es increíble cómo se mantienen esas ideas, como decías tú, maquilladas diferente, o nos las pintan diferente, pero es la misma esencia. Justamente hoy en un taller estábamos hablando y yo les comentaba que tiene mucho que ver esta construcción del ser mujer con el ser sentimental.
Pero este ser sentimental tiene gancho, le digo, porque obviamente hombres y mujeres tenemos sentimientos, los desarrollamos, es una capacidad. Pero el hecho que me etiqueten como sentimental es a la vez no decirme que puedo pensar y decirme que siempre todo lo que haga y deje de hacer es porque soy sentimental, entre paréntesis, soy inmadura. Entonces, no sé si te ha pasado eso, pero es una carga bien importante, no importa, digo, tú eres una académica universitaria que obviamente estás justo en el mundo de las ideas, de construir y de dialogar desde este mundo intelectual, y el hecho de ser mujer muchas veces lo que posiblemente dices se retoma como, es mujer, ¿no? Así como, sí, está en sus días. Entonces, no sé, ¿cómo te ha ido con eso? Lo he vivido. Muy bien. El ambiente de los medios de comunicación es muy machista. También el mundo de la academia también es bastante machista. Hay que romper muchos techos de cristal, sí, ¿no? Cuando tú empiezas a buscar de dónde viene el origen de muchas de estas cuestiones, tiene que ver con una cuestión de sexo. O sea, si tú naces con un aparato reproductor femenino, ¿no? Inmediatamente te colocan una carga cultural de la que tú ni siquiera estás consciente, pero está ahí, ¿no? Hay una idea muy clara de lo que implica ser mujer, y de ahí vienen los roles de género y los estereotipos que conocemos. Pero si tú naces con aparato reproductor masculino, ¿no? Hay otra carga cultural construida también para ese sexo, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Esta parte, por ejemplo, de la sensibilidad de las mujeres, hay una película que a mí me gusta mucho, que es un poco difícil conseguir, que se llama Histeria. No sé si la has visto. En algún momento hace muchos años la vi. El filme, por ejemplo, narra la historia de cómo se da con esta cuestión de los vibradores, ¿no? Que hoy son tan útiles para muchas mujeres. Para hombres también. Para hombres también. Pero, por ejemplo, aquí vemos el ensayo de un médico que trata de sanar esta enfermedad que tienen estas mujeres de estar altamente sensibles, ¿no? Entonces es importante. Como enfermedad, ya como enfermedad, no, o sea, enfermedad, claro. Porque para el médico que estaba haciendo estos estudios, las mujeres teníamos esta enfermedad de la sensibilidad que él denomina histeria. Entonces, ¿cómo se curaba la histeria de las mujeres? Cuando las mujeres llegaban al consultorio de este sujeto, las acostaba en una cama y literalmente las masturbaba, ¿no? Entonces las mujeres ya salían con cero estrés, relajadas, y esa es la historia del nacimiento de los vibradores. Pero mira cómo esta parte emocional que se le ha colocado a las mujeres sobre el hecho de ser mujeres, se termina considerando incluso como una enfermedad. Y como, justamente como dices, relacionado con que hay insatisfacción sexual. Porque es increíble, o sea, estás histérica, ya estás o estás en tus días, que tienen que ver con la hormona, o, no, definitivamente te urge, no sé, tener relaciones sexuales, que es, al final de cuentas, es siempre esta connotación como que fuéramos títeres de las hormonas. Y pareciera algo como tan sencillo, pero tiene una connotación en la vida de las mujeres bien difícil, honestamente, porque entonces también empezamos desde bien chiquitas, bueno, a mí me pasó, a sentir como que, pues es que sí, entonces sí soy sentimental, ¿verdad? Entonces sí como que soy más débil, es que, ay Dios mío, me ganan los sentimientos, y entonces yo ahora reconozco incluso en mi historia que ese discurso me la fui aprendiendo, y entonces asumí que tenía que ser débil, tenía que ser calladita, claro, porque como era yo tan inmadura, porque era muy sentimental, entonces significaba que no iba a ser reconocida en el mundo real, digámoslo así. ¿Y en el laboral? Menos, claro, o sea, olvídate, si te pones a llorar, no sé, en un trabajo cuando te están gritando, pues obviamente es como aquí inmadura, ¿verdad?
Entonces, hay como muchas cosas que parecieran ser que son como muy inocentes o no afectan tanto, pero terminan siendo como una línea, ¿no? Un argumento básico que tenemos cada mujer y que lo vamos desarrollando a veces sin ni siquiera cuestionar. Pero viene por la misma naturalización. Sí, ¿no? claro. O sea, las mujeres lloran porque es inherente a ellas, por naturaleza. Los hombres tienen explosiones violentas y resuelven todo a golpes por naturaleza. Claro, ¿no? Además que son más inteligentes, son más racionales por naturaleza. Justo cuando estabas hablando lo de los griegos, lo digo en hombres porque eran justo a quienes sí se les daba la voz, es esto, justamente, o sea, es como que nos están diciendo que nos falta cerebro y entonces a los hombres sí les sobra. Es lo mismo que, es que tú eres más sentimental y es que él es más racional. O sea, nos están diciendo lo mismo, nada más que maquilladito. Fíjate que hoy, en este taller, hubo una persona que comentaba que teníamos que aceptar que la naturaleza, o sea, aludiendo al sexo, mira, ya había designado que las mujeres, pues por nuestras hormonas, entonces, y nuestra forma, todo el trabajo anatómico que traemos, ¿no? Todo el sistema nos va facultando para poder criar mejor y cuidar mejor cuando son biomas. Y es increíble cómo, obviamente, hasta las investigaciones fueron basadas desde esta perspectiva, pues ahora sí que machista, ¿no? Esta perspectiva patriarcal en donde seguíamos traduciendo esta diferencia hormonal, que pues hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas, y es cierto, tenemos funciones diferentes, pero todo lo vemos como desde estos ojos, de claro, es porque ella debe ser mamá. Por la menopausia, pero los hombres también enfrentan la andropausia. Y jamás en la vida, así es. O sea, y que obviamente, por ejemplo, también tienen ciclos hormonales mensualmente, y que obviamente como lo manejan muchas veces con esta irritabilidad, este desánimo, pero nadie habla de eso, nadie habla de eso, y además ni siquiera se investiga, porque no es necesario en esta sociedad pensar que tenemos que justificar estos cambios, simplemente se obvian en el caso de los hombres, pero sí hay mucha investigación, obviamente anterior, incluso médica, como para justificar este argumento. Ya ven, las mujeres son bien sentimentales. Pero todo eso es historia. ¡Claro! Todo eso es historia. Claro. Cuando se trata de buscar el origen de la humanidad, y es lo que te cuentan los libros de historia, ¿no? El hombre era nómada, entonces un día se vuelve sedentario. ¿Qué pasa en ese periodo? Bueno, el hombre por ser hombre está en la casa, ¿no? Y la mujer, como es la que tiene que parir a los hijos, pues tiene que quedar a cuidar, claro, ¿no? Entonces, toda esa división y construcción social nace a partir de estas ideas del hombre, el cazador, y bien esta cuestión del proveedor, claro, ¿no? Y además el fuerte. Y el fuerte, sí, ¿no? Y ahí vienen todas estas características, ¿no? Inherentes al hombre, y se empiezan a construir todas estas características inherentes a las mujeres. Entonces, esta cuestión biológica de parir, de tener a los hijos, nos refunden el espacio privado. Y digo que nos refunden el espacio privado porque tampoco es como que, bueno, es que ellas se quedaron en su casa, pero tenían todo el poder y la libertad de decidir. Eso no es cierto. El hombre se apropia del espacio público y de todo lo que esto contrae. El hecho de volverse el proveedor lo lleva a mantener relaciones con otras personas, a desplazarse, a viajar, a sentirte el derecho de propiedad. De hecho, se apropian de la propiedad, porque las mujeres no tenían derecho de edad, no tenían derecho a tener bienes. El que una mujer hoy pueda tener acceso a un crédito hipotecario para hacerse de una casa es gracias a la lucha feminista. Sí, definitivamente. ¿No? O sea, lo que es importante empezar a difundir y que infortunadamente con esta democratización de los medios, de repente existe mucha desinformación, existe mucha infodemia, existe mucho sesgo en la información que se maneja. Es que el feminismo no ve a los hombres como enemigos. Así es. Lo único que hace, o sea, lo que hace el feminismo, que es una teoría social y que es un movimiento social, lo que busca el feminismo es
analizar estas relaciones entre los varones y mujeres para buscar una igualdad de derechos, equidad en el acceso a salud, a economía, a oportunidades laborales. O sea, no se odia a los hombres, simplemente estamos cuestionando cómo el mismo sistema generó patrones de opresión hacia las mujeres que han limitado, por ejemplo, el derecho al voto, ¿sí? Porque desde un principio los hombres sí pueden votar. ¿Por qué las mujeres no pueden hacerlo? Es que como tú estás en la casa y tú cuidas a los hijos, no sabes nada, ni de economía, porque no manejas dinero. Claro, ¿qué vas a opinar tú de la política? ¿Qué sabes no sabes tú? nada, Claro. ¿no? Y entonces es como, eso es machismo, y está muy interiorizado todavía, ¿no? Entonces, el problema es que hemos naturalizado muchas cosas, y lo que tenemos que empezar a hacer es buscar que las nuevas generaciones empiecen a cuestionar muchas de estas situaciones que damos por hecho. Que damos por sentado, sí. Claro. No sé, querías comentar algo, Lore. Así, pero sí, cierra si quieres. Entonces, yo por ejemplo, hace unos días en una de las clases que imparto en la universidad, le preguntaba a los chicos, ¿a quién de ustedes se les ha declarado una chica? ¿No? Ya, y todos se quedan callados, ¿no? Primero, si lo vivieron, qué pena decirlo, porque pues, no soy yo quien tuvo la iniciativa. Yo siempre que empiezo la clase de género y comunicación al inicio del semestre les digo, ¿saben qué? Esto no se lo tomen personal, es una cuestión que tenemos que trabajar. Si alguien se siente incómodo, por favor, díganme. No estoy atacando a nadie, pero hay cosas que tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Entonces uno de los chicos empieza a compartir su experiencia y utilizó la frase, bueno, es que yo estaba haciendo también mi luchita, ¿no? Y yo así como que, ¡pum! No hagas eso, ¿no? Entonces hice un ejercicio con mi grupo de, a ver, ¿qué implica la frase estoy haciendo mi luchita? Y entonces nos fuimos hasta los griegos a esta cuestión de la mujer para el placer sexual, la mujer para servir, la mujer sumisa y la mujer objeto. La mujer objeto. Y esa frase tan sencilla como estoy haciendo mi luchita dicha por un hombre, implica que está viendo a la mujer como un objeto, que en algún punto va a ser posesión de ella, ¿no? Entonces cuando tú como conquistando algo. Sí, conquistar. ¿Y porque hasta la palabra que se conquista, no hay palabra más masculina que la palabra conquista, porque ¿qué se conquista? El territorio. ¿Y cómo se conquista? A base de golpe, violencia y sangre. Sí, claro. ¿No? Dominación. Sí, claro. ¿No? Que eso viene con esta cuestión de las violaciones. Sí, claro. La violación es un acto de poder. 100%. De doblegar. ¿Sí? A veces ni siquiera tiene que ver tanto con el acto sexual per se. No, es que sí, en realidad es el medio para mandar ese mensaje. Para mandar ese mensaje. Entonces, cuando empiezas a hacer estas reflexiones, ¿no? Tus estudiantes de repente se quedan no lo había pensado, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas que damos por hecho y damos por sentado que en realidad nunca las reflexionamos y nunca las pensamos. Yo por eso te digo que mi ser mujer es algo que yo creo que voy a seguir construyendo hasta el último de mis suspiros. Sí, definitivamente. Porque todo el tiempo voy a estar aprendiendo algo, pero probablemente todo el tiempo también voy a cuestionar algo. Sí, ¿no? Y yo creo que también este cuestionar nos da la oportunidad de elegir. Porque me ha pasado, por ejemplo, que hay cosas que entonces empiezo a cuestionar desde por qué se está dando por hecho que yo por ser mujer tengo que. Y entonces después de la reflexión hay veces que digo, bueno, sí lo quiero seguir haciendo, pero ya no lo hago como desde esta opresión de es para que me digan que soy buena mujer. No, lo quiero hacer porque lo quiero hacer y el día que no lo quiera hacer soy libre. Entonces puedo seguir haciendo las mismas cosas que tal vez normalmente hago, pero el sentido de cómo lo vivo es bien diferente y es justo este reconstruirnos constantemente. Porque es cierto, es bien potente cuestionar porque entonces nos permite decidir, nos permite elegir. Pero ¿cómo busca el sistema anularlo? No, sí, por supuesto. Y peor la cuestionamiento. No sé, sí. ¿Por qué las mujeres se quejan por todo? O sea, no es que las mujeres nos quejemos por todo, es que hemos vivido oprimidas tanto tiempo que tenemos el derecho de cuestionar cosas con las que no nos sentimos cómodas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros cuestionemos? Cuando tú empiezas a cuestionar
nacional, empiezas a generar tensión. Y eso es lo que no les gusta. Y quien ha tenido los privilegios todo el tiempo, cuesta mucho renunciar. No quiere renunciar. O sea, ¿quién va a querer renunciar a sus privilegios? Sí, ¿no? claro. Entonces, el voto fue años un privilegio de los varones. Y de hecho, cuando se autorizó el voto para las mujeres en el periodo de las sufragistas, se autoriza para cierto sector de la población, además, no para todas las mujeres. Y además la edad era diferente para los varones y para las mujeres. Muchos años después logró equipararse la edad entre varones y mujeres para tener derecho al voto. El voto en México se da muchísimos años después. No, tiene bien poquito. Realmente tiene muy poquito. Como también tiene muy poquito, fue en la década de los 90, en un congreso en Viena, cuando se utiliza por primera vez el concepto de a la mujer, a la mujer vista como persona. Imagina, cosas que según tú ya darías por hecho. Ajá. Que, no, pues claro, como no, sí. Imagínate, hace 20 años no pasaba. ¿Cuánto tiempo tiene existiendo en la humanidad? Claro. Y que por primera vez en la historia las mujeres seamos denominadas personas, fue en la década de los 90, tendrá 30 años. Sí, claro. Y tú te quedas frío y dices, no puede ser posible. Entonces, sí es importante que a las nuevas generaciones se les enseñe historia y ver de qué manera el sistema está tratando de anular esto, retirando las materias de historia y filosofía de las preparatorias y de las universidades, porque estas materias, ¿sí? Cuestionamos, Cuestiona. justamente eso es, ¿no? Es como conocer la historia y entonces decirte, ay chispas, entonces lo que estamos viviendo lo estamos repitiendo. Sí. Y además lo repetimos igualito, ni siquiera lo cuestionamos, claro. No hay cambios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Hay mujeres que han estado haciendo esta labor en los medios de comunicación y me parece bien interesante porque están rompiendo esta mirada masculina con que la mujer ha sido retratada desde que los medios de comunicación existen, desde que existe la fotografía, desde que existe el cine, desde que se empezaron a trabajar estos discursos audiovisuales y sonoros. Y hay mujeres que han intentado hacer, ¿no? La primera de ellas fue Alice Guy, que en 1906 filma una película que se llama Los resultados del feminismo. Y estas películas que vemos ahora que están muy de moda con tintas de comedia, sobre todo en el cine mexicano, latinoamericano, donde vienes que cambian los roles de sexo, ¿no? De que los varones se comportan como mujeres y las mujeres como varones, no es nuevo. La primera película que aborda el tema se hace en 1906. Wow. Tienes a otros autores, hay una película que se hizo en la década de los 20, si no mal recuerdo, no me acuerdo muy bien de la fecha, pero donde por primera vez se ve un beso entre dos mujeres, ¿no? Entonces, sí ha habido mujeres generando estos discursos disruptivos que han buscado romper esa idea que nos colocan cuando ven que nacemos con una vagina respecto a cómo nosotros vamos a tener que comportarnos como mujeres, y nos están diciendo, hey, o sea, ser mujer no implica solamente maquillarte, ponerte un vestido y zapatillas, ¿no? Que hay dos películas que abordan esta novela de una manera diferente, pero sirven muy bien para hablar de esta cuestión de los roles de género y los estereotipos, que es una película que se llama Las esposas perfectas, que fue una película de Nicole Kidman, y la versión original que se llama Las esposas de Stepford, que es una película más trabajada desde el suspenso, ¿no? Pero vemos cómo está trabajado este rol que viene inherente a cómo las mujeres tienen que cómo comportarse, están para servir al esposo, tienen que lucir como muñequitas todo el tiempo, andar de zapatillas, maquilladas. Y literal, ¿no? Como muñecas, sin opinar, sin hablar. Claro, entonces esta está basada en una novela, no recuerdo el nombre del autor, pero esta película de Stepford Wife, o Las esposas perfectas, o Las esposas de Stepford, me parece una muestra bastante clara de cómo funcionan los roles de género en función del hecho de ser mujer o del hecho de ser varón. Pero además este estereotipo que se crea de la mujer ideal, ¿no? Sí. Que también... La mujer ama de casa, la madre, esposa. Yo seguramente conoces ese documento que publicaron en la década de los 50, cuando estaban de moda las pin-ups, de cómo ser la esposa perfecta. Sí, claro. Sirve mucho. Espera a tu marido con las sandalias en la puerta, porque viene muy cansado de trabajar y merece que lo apapache. Que tus hijos no griten, porque él viene muy cansado, ¿no? Como si mantener una casa funcionando
no requiriera de tiempo, no requiriera de organizarse. De trabajo, claro. Y yo por eso aplaudo, no me importa que digan que las feministas somos unas locas, mal cogidas, perdón, pero es cierto, o sea, hay mujeres que todo el tiempo están metidas en su casa, ¿y por qué no reciben una retribución por el trabajo que hacen? Sí, ni siquiera retribución emocional, de verdad validar lo que están haciendo. Entonces, en un trabajo. lo que están haciendo muchos grupos de mujeres, de impulsar que aquellas mujeres que son amas de casa al 100% reciban parte del salario del varón, me parece fundamental y primordial. Claro, no va a faltar el que salga a decir, ay, yo soy el que salgo a trabajar, me quieren quitar mi dinero, ¿no? Como el que te da 300 pesos cuando de pensión, la bendición, ajá, de pensión, y que cree que con 300 pesos vas a comprar uniformes y pagar colegio, claro, y comprarle comida con pura leche, y aparte lo vas a utilizar para hacer las uñas, claro, comprarte ropa, ir al cine, ¿no? O sea, yo no sé qué tienen en la cabeza estos sujetos. Porque al final de cuentas creo que se pierde el sentido en sí del dinero en sí, sino que más bien es una forma como de mostrar que no te valoro, porque eso realmente, o sea, alguien, y bueno, nos vamos como muy paréntesis, ¿no? Alguien, por ejemplo, que no da pensión tiene que ver con que estoy tratando de castigar a la persona, ni siquiera a mi hijo o mi hija, es a la expareja, porque así es. Entonces, y por eso creo que es importante este concepto de la violencia vicaria y este análisis que haces justamente como de rescatar estos espacios que se me hace fabuloso cómo las mujeres somos tan resilientes y tan creativas de explotar y explorar los pocos espacios que en la sociedad hemos tenido para buscar desarrollarnos. Porque entonces yo pienso, o sea, desde esta época antigua, súper antigua, ¿no? Las primeras épocas en donde que se iban a casar, o sea, realmente y justamente, no me acuerdo la autora que hacía como esta reflexión, o sea, se iban a saber cuánto tiempo y realmente no comían de lo que casaban. Casi que los hombres creían que estaban manteniendo, pero quienes mantenían eran las mujeres y era la recolección, y justamente la agricultura se asume que fueron las mujeres porque eran quienes estaban buscando y quienes estaban creando recursos para el cuidado de hijos e hijas, porque esa era su responsabilidad. Entonces, esa es la parte de la historia que no te dicen, ¿no? O sea, esta administración, esta gestión de recursos que toda la vida la han hecho las mujeres en los espacios que se nos hayan dado. Entonces, creo que sí es importante. Vamos con las preguntas porque yo creo que vamos a sacar más. Ok, bueno, nos mandan saludos Nancy, Gaby Caballero, Roberto Roblero, Alejandro Guzmán, Chio Díaz de León y, bueno, Gaby Caballero envía un saludo especial a la doctora Sheila. Hola, Gaby. Keila Maregui nos comenta, importante lo que dice la doctora Azarel sobre la retribución emocional. Y tenemos dos preguntas, una de Dulce Pineda. Ella nos pregunta, ¿cómo deberíamos educar para que las niñas vivan y disfruten sus infancias de manera plena y libre? Qué bonita pregunta. Y tenemos otra pregunta más de Roberto. Él nos dice, ¿qué opinan de la definición de la mujer desde el punto de vista bíblico cuando citan que el hombre es cabeza y la mujer ayuda? ¿Dejó de ser esto obsoleto o ya se transformó? Bueno, si quieren voy a tomar esa última, es de las que me encantan. Digo, yo soy cristiana abiertamente y soy feminista, entonces no tengo problema y creo que estas preguntas nos ayudan como para poder visibilizar muchos de estos discursos que nos permiten distinguir entre la religión y la espiritualidad, ¿sí? Se nos ha como tergiversado esta historia del hombre en la cabeza de la familia. Hay interpretaciones bien profundas precisamente sobre este tipo de versículos que nos
hacen visibilizar que lo que realmente querían decir es al revés. O sea, creo que la figura más fácil que pudiéramos entender, por ejemplo, este versículo, y que es la visión, tiene que ver como si fuera un árbol. Y entonces, lo que quería decir Pablo en este versículo era que el hombre era como la raíz, que era buscar los recursos y nutrientes que tiene para que el árbol florezca. Y entonces la familia era el árbol. Entonces creo que eso crea una visión incluso jerárquica bien diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos eso, entenderíamos que entonces el papel de un hombre en una relación pudiera ser el de buscar como los recursos emocionales, físicos, espirituales, para que toda la familia pueda desarrollarse, brillar, desarrollar sus potenciales, y no al revés como se ha visto, ¿no? La cabeza pensado desde la jerarquía de poder, es quien manda, quien toma las decisiones. Entonces, esta visión diferente, esta visión como nueva, digámoslo así, creo que nos da la pauta para poder entender realmente cómo desde la espiritualidad y no la religión, Dios nos presenta no como personas basadas en una jerarquía de valor, sino personas que están iguales, que justamente se sométense unos a otros. Y el sometimiento, esa palabra, esa interpretación no tiene que ver desde el poder, ¿sí? Sino tiene que ver como desde, están en la misma, o sea, aprendan a relacionarse, están, y de hecho es el contexto desde donde se escribió la Biblia, es un contexto, justamente hablamos de los griegos, los romanos. Las mujeres éramos igual que perros y perros, o sea, éramos igual que objeto, éramos igual a nada. Un animal tenía más valor que una mujer. Todavía, además. Se hablaba de ciudadanos en términos de hombres. Así es. Pero las mujeres tenían la misma función que los homosexuales. La clase. Así, vil objeto, ni siquiera teníamos importancia de algo. Entonces, el hecho de que en los textos bíblicos podamos encontrar esta imagen de no, están en la misma, o sea, hombres y mujeres son reyes y real sacerdocio, o sea, ante Dios están iguales. Creo que nos empieza a dar la visión justamente que lo hemos entendido todo mal. Y así dijo Jesús, o sea, por la dureza de su corazón, o sea, lo hemos entendido mal. Y volteamos a ver entonces, y ahí le diría a Roberto, la respuesta creo que la puedes encontrar incluso en Jesús. Si volteas a ver desde estas perspectivas feministas, porque hay estudios preciosos de la historia de Jesús desde el feminismo, pudiéramos ver cómo la visión que Jesús tuvo fue trabajar primeramente con las mujeres. Y trabajar con mujeres que estaban catalogadas como las peores, prostitutas, viudas, eran igual a nada en el contexto judío, porque era no judío. Entonces, era justamente reivindicar y decir que eran ellas quienes eran los referentes más importantes espirituales, porque los mensajes más contundentes o más visionarios se los dio a las mujeres. Quienes predicaron primero de Jesús fueron mujeres. Entonces, realmente eso creo que nos da como una visión de que no es en sí la espiritualidad quien está buscando la dominación a las mujeres. Fue la religión y esta interpretación basada desde esta perspectiva de dominación, de propiedad, de así es, androcentrismo. Y entonces es como utilizar también incluso la Biblia, incluso a Dios, como para facilitar que las mujeres sigan siendo dominadas. Como una herramienta de opresión. Exactamente. Entonces creo que eso puede abrir campo, tal vez pudiéramos hacer otro programita para trabajar la visión de las mujeres como desde la Biblia. Creo que hay mucha tela que cortar, pero pues yo creo que esto crea como espacios de refugio. Y pues no sé si quieres compartir de la primera Yo pregunta. no me llevo bien con las religiones. Esa ha sido también un estilo de aflojar Sí. con mi mamá. A mí me sorprende la fe de mi madre. No entiendo cómo puede
tener tanta fe, sí, es algo que para mí siempre ha sido impresionante, ¿no? Yo siempre he sido más. Mientras se siga viendo a la mujer como un complemento, los sistemas de opresión van a seguir activados. Así es. ¿No? Tenemos que empezar a entender que las mujeres somos personas individuales con capacidad de tomar decisiones y que una mujer puede desarrollarse con plenitud sin tener que depender de un hombre. ¿Sí? Frases hechas como hay que buscar tu complemento, ¿no? Que suena bien mi media naranja, romántico, ¿no? Mi media naranja, ¿no? Tienen como origen todas estas ideas, Claro. ¿no? Entonces, Que viene de los griegos, eso, justamente sí, la media naranja. la media naranja, el complemento, ¿no? La mujer incompleta, la mujer que esté incompleta hasta que no tenga un hombre a su lado, claro. ¿no? Es quien la valida. Es quien la valida. Le das el apellido, o sea, le da identidad. ¿no? Hoy estaba leyendo la nota de una chica, no recuerdo en qué país fue, que como regalo para su mamá, Sí, lo que sí, hizo sí, fue ir al registro civil y poner el apellido de su madre primero y el apellido paterno después, ¿no? Mucha gente dirá, ay, o sea, ya no encuentran qué hacer estas mujeres para llamar la atención, pero para el sistema, o sea, es un enfrentamiento Claro. total, ¿no? Porque le está dando a su madre el lugar que ella cree que su madre merece, ¿no? A partir de elegir como primer apellido el apellido de su madre. Entonces, estas cuestiones religiosas, de que la mujer salió de la costilla, ¿no? La mujer, o sea, en realidad te están planteando a un ser humano incompleto que necesita de la validación de alguien más para existir. Y a las mujeres nos educan así. Si un hombre no te ve, si un hombre no te elige, o sea, porque regularmente cuando se da una relación, quien elige es él. Son pocas las mujeres que dicen, él me gusta, quiero andar, o sea, no, siempre estamos esperando sentaditas que alguien nos vea y que vean. Y es casi como que nos rescate, Ajá, ¿no? De esa casi soledad. como- sí, ajá, sí. Cuando la verdad, los hombres piensan en las mujeres solas como mujeres que están como Bridget Jones viendo la Ajá. televisión con dos hijos Ansiando, llorando, ¿no? Cada que escuchan una canción. Y no saben lo delicioso que es andar en calzones y con las playeras rotas en la casa sin pensar que alguien se va a ver, ¿no? O que el hombre se va a... Yo tuve un novio cuando era más joven. Y tenía un hermano que siempre me caía en la punta del hígado, que siempre a veces me quedaba viendo y me decía, cuando yo me casé, me voy a casar con una mujer que cuando la ve arreglada, con zapatillas, o sea, bien vestida y maquillada, porque esas mujeres que no se arreglan, Ay, y no, como qué que, horror. ay, sí, afortunadamente no me casé con ese, pero me casé con lo peor, eso fue lo más triste, ¿no? De tanto Pero que aprendiste la lección, Sí, amiga. aprendí la lección, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, hay creencias en los varones de cómo las mujeres tienen que ser, ¿no? Sí, ese deber ser, Ese claro. deber ser, ¿no? Y entonces, cuando una mujer empieza a cuestionar las estructuras, es bien difícil. Hay momentos en los que yo digo, estoy cansada, ya estoy Sí, cansada. sí, cansa, por supuesto. ¿No? Y vienen los chicos, los alumnos o mis alumnas. La vez pasada hice una publicación en mi Facebook, estoy harta de mi existencia, ¿no? Y llegan los inbox, ¿no? De mis alumnitas. Y me llamó en particular la atención una de las jóvenes que me escribió que me dijo, profe, yo nunca se lo he dicho, pero la vida que tengo hoy se la de usted. De una amiga, ¿no? Entonces dices, bueno, que mis experiencias que no fueron tan gratas, si las comparto, que sean de ayuda. Claro. Para mujeres más jóvenes, ¿no? Es difícil romper el statu quo. Te pasa Sí, una factura. sí, claro. Y creo que justo todo lo que estás diciendo se relaciona con esta primera pregunta de cómo poder criar a niñas que sean más libres. Y creo que tiene también el factor importante de asumir, de cuestionarme yo que estoy criando a esta niña, desde dónde le estoy exigiendo, que desde dónde espero que haga o deje de hacer, porque creo que eso es lo que va a ser más importante, más que acciones, porque podríamos decirte, bueno, que se vista como quiera, que eso, pero puede ser que lo hagas
como un método, pero de todas formas sigues asumiendo que la mujer debería de, y entonces lo aprende. Lo primero que tenemos que empezar a hacer nosotras, las personas adultas, es entender que los hijos no nos pertenecen. Sí, que eso también Y que nuestra labor como madres o como padres es ser tutores de esos infantes. Ser estas raíces, Y que ¿no? nuestra prioridad va a ser buscar el bien superior de las infancias. Así es. ¿No? El bien superior de las infancias implica que tengan acceso a la educación, que crezcan en un ambiente, en un entorno agradable, donde no haya violencia, ¿no? Que puedan desarrollar lo que quieran, descubrir, jugar. Pero eso va a llevar a los adultos a cuestionarse quiénes son. Es que eso es básico. Y no hay un proceso más doloroso que cuestionar. que empezar a preguntarte quién eres. Porque Sí. cuando empiezas a buscar respuestas, mucho de lo que dabas por hecho, te das cuenta que han sido cuestiones que te fueron dadas, Así que tú no es. pediste, Que ni siquiera son tuyas. que ni siquiera son tuyas, que te han hecho daño, ¿no? Y como esta cuestión de la media naranja. ¿Cuántas mujeres no hemos decidido andar con alguien? Solo Porque por no nos estar decía, solas. por no estar solas, porque, ay, es que me vio bonito, ¿no? Entonces le gusto, entonces como le gusto, me valido como mujer, ¿no? ¿Y cuánto no han tenido que tolerar esas mujeres? Por eso, violencias, maltratos, violencia económica, violencia psicológica, y finalmente muchas de ellas han terminado muertas. Sí, claro. ¿No? Todo por cumplir ese mandato. Un que les estándar, fue sí, claro. un estándar que socialmente está. Entonces creo que la forma más efectiva, pienso yo, y lo digo, bueno, yo no soy madre, pero sí soy tía, soy prima, soy ciudadana, soy compañera, y entonces creo que el mejor regalo que le podemos dar a la niñez, incluso no solo a las mujeres, a los hombres y a las mujeres en la niñez, es justamente el empezar a cuestionar. ¿Desde dónde estoy esperando que tú cumplas el estándar como hombre, que tú cumplas por el estándar como mujer? Y estarme cuestionando constantemente, porque eso me va a facilitar que yo pueda darte la libertad. Poder decir que si te quieres vestir de esta manera, y ni siquiera es una cuestión estereotipada, que si quieres usar vestido o no, o sea, no, no sé, si quieres usar morado todo el tiempo o quieres estar de Spider-Man todo el tiempo, seas mujer o hombre, o sea, hay cosas que también tienen que ver con cuestionarme a mí. Te quiero decir que no, porque me da miedo, como dices tú, confrontar esto que aprendí. Es que así debía ser y así tiene que ser. Pues no, hay cosas que no. Entonces pienso que como dices, Sheila, es esta deconstrucción, este cuestionarme, es el mejor regalo que le podemos dar a las siguientes generaciones y a las generaciones que ya están. Sí, claro. Honestamente. Sería tan simple como en el rol de mamá o papá, preguntarnos si queremos que nuestros hijos respondan a las mismas cosas que nosotros. Claro. ¿No? Entonces, si en algún momento tú dices, bueno, es que a mí en la infancia no me gustó esto, seguramente no lo vas a hacer con tu hijo o con tu hija. Si algo te hizo sentir incómodo, probablemente no lo vas a replicar, ¿no? Pero son ejercicios que se necesitan hacer. Lo primero que necesitamos hacer es dejar de naturalizar todo lo que está dado Lo por que hecho, aprendimos, lo porque que seguramente tiene ese sesgo. y empezar a darle mayor libertad a las infancias, ¿no? Sí, claro. Tratarlos con respeto. Y el concepto de libertad es justamente unido a límites. Eso. Porque esa es otra también, los límites, pues nuestra generación y las generaciones anteriores asociábamos y seguimos asociando, creo, el límite como castigo. ¿Sí? Entonces, como algo malo. Nadie nos enseña que los límites tienen que ver con protección, con capacidad de decidir hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, estas nuevas generaciones no es crearles sin límites, es más bien que puedan definir qué límites quieren y a partir de ahí pues entra la libertad, ¿no? Mira, hay cosas bien simples. El semestre antepasado trabajé con una estudiante que ya es mamá, ¿no? Y entonces yo empecé a platicar en la clase que era importante, por ejemplo, enseñarles a las infancias
que su vagina se llama vagina y su pene se llama pene. Y entonces ella me dice, ¿por qué, maestra? Imagínate que tú le enseñas a tu hija a decirle a su parte sexual, a su vagina, a su vulva, galletita. Y entonces la niña, o sea, desgraciadamente, se topa en la familia con un abusador, ¿no? Entonces, un día le dicen a la niña que haga un dibujo, ¿no? Y ella dibuja galletitas, buscando llamar la atención, ¿no? Y entonces, si tú, algo tan simple como eso, o sea, que puede prevenir, normalizado, que puede crear un violencia, límite, ¿no?, de y protección. entonces, la que detecta que algo no está bien con la niña es la maestra, porque todo el tiempo hablaba de su galletita. Entonces, ¿quién iba a entender que la niña se estaba refiriendo a que estaba viviendo abuso sexual? Claro. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer como padres y como madres es enseñarle a las infancias el nombre correcto de las partes de su cuerpo, no sustituirlas por otras cosas, ¿sí? Claro. Y enseñarles que merecen respeto, que su cuerpo no debe ser tocado, porque eso nos va a ayudar a prevenir el abuso que muchas infancias se enfrentan. Y a entender el concepto de límite como un límite de protección. Un límite de protección. Que eso creo que es tan necesario y tan liberador cuando vamos encontrando que tenemos el derecho de poner hasta acá. Que si me tocas hasta acá ya me siento incómoda y entonces puedo decir que el límite es hasta acá. Entonces creo que ese elemento puede ser como muy potenciador en la crianza que tenemos. Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir. Nada más antes de irnos. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender todas las mujeres es aprender a decir no. Desde niñas nos educan para servir a otras personas, para agradar a otras personas, y decir no ante una situación que nos incomoda, que nos moleste, es algo que nos cuesta mucho. Cuando una mujer aprende a decir no ante algo que en verdad no quiere, está poniendo un límite. Un límite, claro. ¿Sí? Y a las mujeres no nos enseñan eso. Porque está muy asociado a la culpa. Está muy asociada a la culpa. Entonces, las primeras veces que nosotras como mujeres decidamos decir no me agrada, no quiero, vamos al cine, no, como pasa con estas chicas que de repente el novio en público llega con el anillo, sí, y el claro, ramo, y hay 500 personas, ¿no? Y ella con mucho temor dice no, y a ella es la mala, como la mala en las redes sociales, es su derecho, ¿sí? Ninguna mujer está obligada a aceptar algo que no quiere. Sí, claro. ¿No? Entonces, es importante enseñarles a las nuevas generaciones de mujeres que tienen el derecho de decir no, y a las infancias a poner límites. Sí, claro, por supuesto. Es tener voz. Así. Empezar a descubrir nuestra voz. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos. Voy a pedirle a Sheila que nos pueda bautizar con su primer mensajito de amor para Sige, y vamos a ponerlo en nuestra super alcancía. Y pues mientras podemos recibir este mensaje, quiero darles un paréntesis, un pequeño comercial, para invitarles a participar en el concurso de disfraces que hace Grupo Raíz, esta asociación civil. Esta es la tercera edición, ya son 3 años, y este se va a llevar a cabo el 1 de noviembre a las 7 de la noche en el fraccionamiento La Salle, en el Boulevard La Salle, esquina con calle Versalles. Aquí vamos a encontrar el espacio que se llama La Jaula Antojería de Barrio, o sea, vamos a echarnos unos taquitos también. Esta dice que tiene categoría abierta y se van a premiar los 3 primeros lugares. Dicen que son jugosos, efectivamente jugosos los regalos y premios, así que si eres de las personas que te gusta disfrazarte de lo que sea, pues bienvenido, bienvenida seas a este espacio, y pues con Grupo Raíz puedes ahí participar en esta actividad. Nos vemos dentro de 15 días con nuevas preguntas, nuevas conversaciones. Agradecemos muchísimo a Sheila, de verdad, gracias por el espacio. Gracias por invitarme. Estaba muy nerviosa. No se nos notó, porque también yo. Pero definitivamente juntarnos a contar cosas que aunque sean controversiales nos encanta, pues se nota que se nos va el tiempo, ¿verdad? Claro. Así que bienvenidas y bienvenidos sean. Nos vemos la siguiente semana
en la nueva transmisión. Vamos a tener sorpresas, así que ahí les esperamos. Chao.